Estimada doctora María del Carmen Díaz, profesora de Conceptualización del Derecho de Universidad Bolivariana del Ecuador, quienes integramos el grupo número 1, José Alvarado, Mayerlin Cáceres, Richard Ramírez y César Jiménez, decidimos entrevistar en esta tarea al doctor Lenín Hurtado. ¿Qué lo motivó a seguir la carrera de Derecho? Bueno, personalmente mis padres eran abogados, fueron abogados ambos, y digamos que en casa los libros de derecho eran pan nuestro de cada día, como suele decirse. El ejercicio profesional de mi padre junto a los trabajadores me orientó al derecho laboral, pero mi otra afición, que es la tecnología, también me acercó un poco a las nuevas tecnologías aplicadas en el derecho. Mi pregunta es la siguiente. Las tecnologías de la información y comunicaciones se aplican en todos los campos. ¿Qué relación ve usted a la profesión de Derecho con las TIC? Bueno, las tecnologías de la información y la comunicación son un eje transversal, son un eje transversal que afecta a todos los ámbitos de nuestro convivir diario. El derecho, por supuesto, no es inmune a la informática, a las TICs. En todo, o sea, hablamos las herramientas que existen para la sistematización del estudio del derecho. En la administración de justicia, las TIC son omnipresentes. En definitiva, no concebimos en la investigación jurídica sin las herramientas informáticas. El derecho es tan vasto que, por supuesto, las tecnologías de la información y la comunicación nos facilitan su estudio, nos facilitan la investigación, la producción científica jurídica no podría ser lo que es sin las TICs. Imaginémonos un abogado en el siglo pasado, lo que padeció para, por ejemplo, preparar un alegato en un proceso judicial. ¿Usted recomendaría a los estudiantes de Derecho inclinarse por algún área específica? Bueno, en la actualidad eh, existen áreas tan vastas, por ejemplo, como la protección de datos personales, áreas como ahora mismo la inteligencia artificial. El derecho tiene mucho que decir en eso y la inteligencia artificial es otro eje que va a atravesar nuestra vida en todos los aspectos. Por lo tanto, a las nuevas generaciones de abogados, sí, está bien el derecho penal, el derecho laboral, el derecho de familia, es correcto eso, pero no podemos soslayar la práctica profesional en esas otras áreas, en esas tecnologías disruptivas que plantean severos desafíos al derecho y requiere de profesionales calificados para su ejercicio en esas áreas. La calidad de la enseñanza en las universidades del Ecuador está acorde a los estándares internacionales en lo que a educación superior y específicamente en el derecho se refiere, doctor. Bueno, estamos haciendo esfuerzos, sin duda alguna que nuestro particular sistema jurídico, por supuesto, difiere, por ejemplo, de aquellos que se aplican en sociedades más avanzadas, los países del primer mundo, como se autocalifican. Creo que de la experiencia personal, creemos que no estamos tan atrasados en diferentes aspectos. En el tema derecho laboral, somos los países de los que más protege los derechos de los trabajadores. Tenemos un filón de ejercicio profesional en el tema marítimo, en el tema ambiental. Y creo que, por supuesto, siempre se puede mejorar y se debe mejorar, siendo el derecho una herramienta para un poco morigerar las relaciones sociales y siendo las relaciones sociales un poco influenciadas por estas nuevas tecnologías, necesitamos, insisto, también estar preparados para todo ese ambiente que nos plantea el actual avance de la civilización. Adicional a las TIC o algún énfasis especial en las TIC que necesita formarse en estos campos, algún tema específico del abogado. Bueno, nosotros los abogados no estudiamos leyes, estudiamos derecho, no es lo mismo. Entonces, cuando hablamos de estudiar la norma jurídica, es una parte, muy pequeña parte del derecho. El derecho es una ciencia muy amplia
que en principio, por supuesto, estamos hablando de las normas, sin duda alguna, pero las normas están nutridas por la doctrina, están nutridas por la experiencia, están nutridas por las realidades sociales. Y yo creo que por eso necesitamos estudiar mucho más allá de la ley, necesitamos estudiar el derecho, porque solo así podemos alcanzar un objetivo mucho más elevado, que es la justicia. Entonces yo creo que los abogados tenemos que, nuestra cultura general debe ser también muy amplia para entender estos fenómenos sociales en los que nos desenvolvemos. Entonces un abogado debe, a más de la ley, insisto, a más del derecho, también debe conocer su entorno, porque ahí es que vamos a ejercer y mientras mejor lo conozcamos, mejor será nuestro ejercicio profesional. ¿Usted cree, desde su óptica, que el profesional del derecho en nuestro país tiene algún riesgo el ejercicio de su profesión? Bueno, depende de lo que estemos involucrados, ¿no? Ahora mismo la situación de seguridad nos hace ser víctimas o potenciales víctimas, no importa en el área en que nos desenvolvamos, no importa la profesión que hayamos adquirido, todos somos potenciales víctimas de estos niveles tan elevados de inseguridad. El abogado está más cerca, tal vez, de estos fenómenos sociales, que es la criminalidad, justamente de lo que se trata. Nuestra profesión, en alguna medida, es de eso. Allí el riesgo. Yo diría que necesitamos también, desde otro perfil, que es el político, involucrarnos en la adopción de políticas públicas que enfrenten adecuadamente, en mejores condiciones, la criminalidad. Usted mencionó mucho el tema de las tecnologías y énfasis en la inteligencia artificial. ¿Qué reformas necesitaría nuestro país y en la parte normativa y en la parte social para nosotros poder dar esos pasos hacia estas aplicaciones que definitivamente llaman mucho la atención y hasta cierto punto la envidia de cómo lo hacen? Bueno, la informática jurídica decisional, que se basa más o menos en la aplicación de la inteligencia artificial en el derecho concretamente, no es un tema nuevo. He mencionado Estonia, pero no es un tema nuevo realmente. Esto se viene discutiendo hace muchos años, desde que se estudia la inteligencia artificial en el marco de la informática jurídica decisional. Y el derecho eh, se nutriría mucho, se beneficiaría mucho de la utilización intensiva de la inteligencia artificial. Ha mencionado dos casos. Ha mencionado la, la solución de problemas de cuantías determinadas, 7.000 euros para abajo, o contravenciones de tránsito. Yo agregaría, por ejemplo, la fase de calificación de la demanda, cosas que son mecánicas, repetitivas, que le quitan tiempo al administrador de justicia que puede dedicarse a, por ejemplo, el estudio de los casos para construir una motivación que realmente satisfaga aún hasta al vencido. Porque si hay una motivación adecuada, el vencido puede utilizar esa motivación para estructurar adecuadamente su impugnación de la decisión. Entonces yo diría que la inteligencia artificial debe ser utilizada en esos ámbitos, al menos inicialmente. No creo que en el corto plazo los jueces corren peligro en su trabajo porque cuando hablamos de sana crítica, hablamos de regla de la experiencia, la lógica, de la ciencia, en tema de la experiencia, el razonamiento, la valoración subjetiva que es propio de los seres humanos, todavía la inteligencia artificial no llega a esos extremos. Eh, puede aprender a recrear un poco eso, pero no llega todavía. Así que hoy por hoy, yo diría que haríamos bastante con utilizarla en esos procesos. Por ejemplo, en el cálculo de una pensión alimenticia, en un proceso de alimentos. Eso es un tema totalmente mecánico. ¿Cuánto gana el demandado? ¿Cuánto es lo que debe pagar de acuerdo a la tabla mínima de pensiones? Y la inteligencia artificial le pone, y eso lo hace en media hora, tener listo un proceso de esa naturaleza y dedicarse los jueces de familia a temas más complejos que tienen que ver con la familia, con la mujer, con la adolescencia en general. Entonces yo diría que, y no es un tema que requiera
reforma legal, solamente la decisión política para estructurar políticas públicas desde el Consejo de la Judicatura, apoyado, por supuesto, desde el gobierno central, desde el punto de vista de la inversión que se requiere. Se habla del expediente electrónico, por ejemplo, se habla de la automatización de la administración de justicia, pero más allá de los aislados esfuerzos, no hemos llegado a estructurar la política pública que nos permita efectivamente la implementación intensiva, amplia de estas tecnologías que pueden ser utilizadas muy bien para mejorar la calidad de la administración de justicia y, por supuesto, los tiempos. De parte de mi equipo, de compañeros acá, un agradecimiento especial y gracias por colaborar. Usted un académico siempre dispuesto a impulsar el desarrollo del país a través de la educación superior.